vacaciones, ¿cómo ustedes cuidaron su salud? ¿Alguien se preocupó por su salud en estas vacaciones? ¿Hicieron algo significativo por su salud? ¿Jugar tenis en su Yo cuenta? Yo la ¿Jugar empeoré con tenis? practicar parkour. ¿Parkour? Claro que sí. Comí más saludable. ¿Comió más saludable? ¿Como qué, por ejemplo? Evité cosas así como, no sé, pones dulces y refrescos. profe. Ok, mande. Yo, como fue mi cumpleaños, me empaché de comida, entonces me tuvieron que llevar al médico de tanto que comí. Pues felicidades atrasadas y pues mucho ojo también con no intoxicarnos con tanta comida. Sí, de hecho, 4 veces tuve que ir al médico. Sí, pues mucho cuidado ahí. Parece que no fue un cumpleaños no suena como un cumpleaños muy divertido eso, pero espero que aún así se le haya pasado bien. ¿Qué más? ¿Qué más ustedes hicieron en estas 2 semanas enfocados como a su salud? ¿Comer? Ok, mientras sea algo saludable No, como por... a comer me refiero a que una amiga de mi papá hace comida, por decir así, vegetariana. Muy Es bien, vegana, No, no es vegana. es vegetariana, o sea que no vegetariana. come carne. Exacto. Sí, pues eso también es algo bueno porque disminuir el consumo de carne representa, digamos, bajar el riesgo de tener algunas enfermedades coronarias y eso está bien documentado, lo dice la ONU. Entonces, pues está bien intentar otro tipo de comidas. Cuando hablamos de vegetarianismo, pues recuerden que se excluye la carne. Correcto. Pero cuando estamos hablando del veganismo, se excluye tanto carne como como cualquier otro producto de origen animal, ¿no? Solo por hacer el comentario. Es un infierno el veganismo. Bueno, no vamos a entrar en detalles sobre el veganismo en este momento. En otro momento lo pudiéramos considerar como una estrategia ambiental, pero bueno, eso ya será en otro momento. Por ahora, vamos a continuar con esa parte en la que nos quedamos. Yo les preguntaba sobre su salud porque estamos también recordando que estamos en una situación que está afectando muchísimo la salud de las personas y no solo eso, pues ya vemos todo el impacto económico social que existe. Entonces, empezar por tener autoconciencia y empezar con ese autocuidado y esas actividades que ustedes mencionan como jugar tenis, hacer ejercicio, ir a karate, comer saludable, eso es muy bueno. Entonces, continúen con eso, porque si ustedes en este momento, en esta edad en la que ustedes están, si ustedes van adquiriendo ese tipo de hábitos y los van reforzando durante su vida, es menos probable que puedan tener enfermedades crónicas. Y esto pues obviamente es benéfico porque imagínense que exista otra pandemia nuevamente, digamos que estaremos un poco más preparados para ello fisiológicamente hablando. Entonces es muy importante cuidar la salud. Yo sé que no es una clase de salud como tal, pero es importante que cuidemos nuestra salud. Vamos a ver también qué impacto tiene en la salud la contaminación, o sea, cómo es que el impacto ambiental y la contaminación también daña a la salud. Pero bueno, antes de entrar todo esto en las próximas clases, vamos a retomar la tarea número 7. Entonces, les pido por favor que vayamos abriendo nuestra tarea número 7, vayamos recordando un poquito en qué nos quedamos. Estuvimos viendo, bueno, ustedes hicieron lo que viene siendo una tabla después de una lectura sobre la selva, la producción de café en la selva lacandona. Entonces vamos a ver un poquito esa tabla. ¿Ya la tienen ahí a la mano? Tengo la foto. Sí, Ok, ok. muy bien.
Entonces vamos a ir resolviendo la imagen, el cuadro, y vamos a ir comentando, porque esa tablita la vamos a volver a hacer, pero con información de nuestra región, que es Sinaloa, ¿sí? Y aún así estando en Sinaloa, a lo mejor estamos en diferentes partes de Sinaloa y puede variar un poquito estos factores. Entonces vamos a iniciar con esa tabla. Denme un momentito para abrirla por acá. Listo. Bueno, recuerden que estuvimos leyendo y de esa lectura nosotros empezamos a identificar factores abióticos y factores bióticos. Y dentro de ello, pues tenemos que, digamos, organizarlos en esa tabla y hacer una breve descripción sobre ellos. Entonces, vamos a iniciar primero definiendo qué son los factores abióticos, ya lo hemos visto, pero es algo que hay que seguir reforzando. ¿Qué son los factores abióticos, jóvenes? Los factores abióticos son aquellos en los cuales los factores no tienen vida y son los que se relacionan con los seres vivos. Es decir, por ejemplo, puede ser el lugar en donde se desempeñan los seres vivos, puede ser, por ejemplo, las rocas, el agua, desde el clima, el viento, no sé, algunos que se me ocurren. Es correcto. Entonces, esos factores abióticos representan algo importante para la vida en este planeta. Dentro de estos factores abióticos, por favor, sigan observando la tabla de su tarea número 7. Vemos que hay categorías de esos factores abióticos. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Los factores edáficos. ¿Cuáles son los factores edáficos? Son aquellos que están relacionados con la composición del suelo, con la textura del suelo, los nutrientes del suelo. Esos son los factores edáficos, los que están relacionados con el suelo, o sea, en sí, cómo es, qué textura tiene, cuál es su composición química, etcétera, etcétera, ¿ok? Esos son los factores edáficos para que vaya quedando un poquito claro. Ahora, dentro de la selva lacandona, dentro de la producción de café en México, mejor dicho, ¿cuáles son esos factores edáficos que encontraron referente a la producción de café? Pues yo encontré la precipitación que se almacena en el agua y los minerales de la tierra. Muy Yo tengo bien. otro. Yo Adelante. también tengo otro. Un suelo con materia orgánica superior a 7.0% con textura arcillosa. Muy bien. Ahí, antes de continuar con el siguiente compañero, estamos describiendo, identificando el factor edáfico y en la siguiente columna lo que estamos haciendo es hacer esa descripción. Por ejemplo, aquí Carlos ya es un poco más específico identificando ese tipo de suelo. Vamos con la siguiente, con el compañero adelante, me parece Manuel. ¿Alguien más estaba por participar? No alcancé a ver. Yo puse lo mismo que puso cuadras y sombra para los suelos, para la conservación de estos, la captación y conservación de agua. Muy bien. Vamos entonces ahora con los factores geográficos. Los factores geográficos están relacionados con, pues, cómo son esos espacios geográficos, ¿no? Por ejemplo, aquí es donde podemos identificar la altitud, la latitud, el relieve, todos eso, no sé si se acuerdan en sus clases de geografía en la primaria, e incluso también en la secundaria, cuando teníamos esas clases de geografía, que se hablaba que es una meseta, que es un relieve, todo eso entra en los factores geográficos, ¿no? Junto con la altitud y también junto con la altitud y latitud.
¿Cuáles son ese tipo de factores geográficos para la producción de café o que benefician la producción de café? La altitud, una altura de 900 a 1200 metros sobre el nivel del mar. Muy bien, entonces ahí estamos identificando en la primera columna altitud y en la segunda columna hacemos esa descripción ya con valores numéricos. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otro La factor? ubicación está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Muy bien, la ubicación también es importante, dónde está ubicado geográficamente y vemos que esa ubicación en donde están es lo que favorece que se pueda producir café, dentro de todo lo demás también. Ahora vamos con los factores climáticos. Los factores climáticos están determinados por la temperatura del ambiente, la presión atmosférica, la humedad, o sea, dependiendo las concentraciones de cada uno de estos elementos que les estoy mencionando, pues va a ser obviamente el clima, ¿sí? Aquí en nuestra región tenemos una temperatura alta, tenemos también humedad, bastante humedad, y todo eso determina cómo es nuestro clima aquí, ¿verdad? Pero si vamos a un poquito más al norte, a lo mejor vamos a ver que la temperatura aún es más alta que aquí en Sinaloa, pero la humedad es menos, la humedad Profe. relativa es menor, y eso es de que es a otro clima. Mande. Dijo presión, temperatura, humedad y ¿qué más? La humedad, la temperatura, la presión atmosférica. A ver, déjenme ver cuál se me falta, cuál se me pasa. Escrito se me dijo uno, pero no recuerdo. Bueno, entre otros, ¿no? También podemos decir la precipitación, porque dependiendo también de la precipitación, pues existe la humedad. Entonces, los factores climáticos, a su vez, se ven determinados por los factores edáficos y los factores geográficos, ¿sí? Pero lo que va a determinar más que nada el clima, pues es la temperatura, la presión atmosférica y la humedad, ¿no? Podemos mencionar otros, pero por el momento, estos son. Ahora vamos al ejemplo, la descripción de estos factores climáticos para la producción de café. ¿Qué encontraron ustedes? Yo encontré que tiene que ser un clima cálido de entre 18 grados a 23. Y yo encontré, bueno, yo dividí dos cosas, temperatura y clima. En temperatura lo describí como una temperatura de 18 a 22 grados Celsius y en clima lo describí como requiere un clima cálido sin alteración por la lluvia y humedad. Le agrego que sí, que no hay heladas a lo que dijo nuestros compañeros. Muy bien. Bueno, aquí nada más aclarando un poquito. El clima es ese conjunto de factores, de esos factores que son la humedad, la temperatura y podemos decir la precipitación también, la humedad, o sea, todo esto que acabo de mencionar son parte o determinan el clima, o sea, todo esto, el resultado de todos estos factores determinan el clima. ¿Sí me explico? O sea, Sí. la temperatura es un elemento del clima. La humedad es un elemento que también determina el clima. Y así sucesivamente. Muy bien. Y por acá también Melanie nos comparte también sobre las precipitaciones pluviales. Esto quiere decir aproximadamente cuánto sube pues el agua cuando hay lluvias. En milímetros está. Muy bien. Vamos entonces con los factores químicos. Los factores químicos, ¿cuáles son? Pues aquí ya es la composición de todo esto, ¿no? Es un poquito más amplio hablar de los factores químicos, porque acuérdense que absolutamente todo está formado por sustancias químicas, ¿ok? Pero dentro de las sustancias químicas podemos mencionar el pH, los nutrientes, la salinidad,
¿Qué otra cosa podemos mencionar en los factores químicos? La salinidad. La salinidad, que es la concentración de sal, de cloruro de sodio. Muy bien. Factores químicos, pues como les menciono, son todas esas sustancias químicas que están en el ambiente. Por eso les digo que esto es un poquito mucho más amplio, ¿verdad? Porque en el suelo, que hablamos de que el suelo pertenece a los factores edáficos, pues también dentro de ese suelo hay sustancias químicas que conforman ese suelo. En el aire, igual, hay sustancias químicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿ustedes qué encontraron en la descripción? Retención de carbono en el suelo. Muy bien, ¿qué más? Materia orgánica. Materia orgánica, ¿ok? La materia orgánica, solo para hacer como una distinción, es toda aquella que tiene carbono, ¿ok? Que tiene en su composición química carbono y forma parte de los seres vivos. O sea, nosotros somos materia orgánica, lo que consumimos es materia orgánica, o sea, los alimentos, nuestros desechos son materia orgánica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, luego lo vamos a ver cómo es que esa materia orgánica termina nuevamente en los suelos. ¿Algo más que encontraron, jóvenes? Por acá también menciona Melanie que los suelos ricos en microorganismos entran como factores químicos. Sí, puede entrar en los factores más bien edáficos. Cuando estamos hablando de los suelos, lo que hay en el suelo, ahí los microorganismos entrarían como parte de los factores edáficos dentro del suelo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, cuando hablamos de factores químicos, también podemos considerar a los microorganismos, pues porque, como les mencioné anteriormente, toda la materia está hecha de sustancias químicas y las sustancias químicas están por todos lados. Pero la información que yo he revisado, los microorganismos presentes en el suelo se toman como una característica del suelo como tal, ¿ok? Muy bien, entonces es bueno que vayamos identificando cada una de estas cosas de estos factores, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio con ello. Ahora, factores bióticos también ya los tenemos bien definidos, no es necesario que lo hagamos en este momento, pero sí recuerden que cuando ustedes encuentran el prefijo bio, hace referencia a vida, entonces pues ahí todo lo que encuentren que diga bio hace referencia a esto, ¿no? Ahora, seres vivos que habitan en el ambiente. Los factores bióticos dentro de la ecología se estudian mucho en cuanto a cómo se relacionan entre ellos mismos. Ya veíamos las ramas también de la ecología, vimos interacciones de ecología, pero sí se centra mucho este estudio en cómo se relacionan seres vivos con otros seres vivos. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos seres vivos que habitan en el ambiente? No, pues están las plantas y toda la fauna que hay. Yo La flora y la puse fauna. Los 5 reinos, ¿no? El Ongi, ¿cómo se llama? Se me Fungi, fueron. Sí, esos. Fungi, fungi. vegetal, Plantae. animal. Síguele. Ok, los 5 reinos son los siguientes. Reino fungi, que es el de los hongos, el de las levaduras, los champiñones, etcétera, ¿no? Los hongos de los pies también. Luego está el reino plantae, que es el del reino vegetal, pues el reino de las plantas, de los árboles, etcétera. Tenemos el animalia o animalae, que es el de los animales. Y luego también tenemos el reino monera. El reino monera es de las bacterias, el reino de las bacterias es el reino más abundante. Y luego tenemos el reino protista, que son los protozoarios, también son unos microorganismos muy importantes. Bueno, más bien están tachados de patógenos, o sea, pueden causar enfermedades. Esos son los 5 reinos. Entonces, dentro de esta clasificación, de esta tablita, están estos seres vivos, ¿no?
Muy bien, ahora tenemos lo siguiente, relaciones entre los seres vivos que habitan en el ambiente. Yo puse que los árboles grandes proveen sombra al cultivo de café. Muy bien. ¿Qué otra? Pues si lo vemos más específicamente, las relaciones parecen las que vimos de esos de parasitismo, simbiosis, ¿podría ser eso o no? O específicamente cuando hablamos de eso ya nos estamos refiriendo al bosque en sí. Digo, a la selva, a la selva. Sí forma parte, solo que aquí fíjense que el enfoque es que todos, cómo estos factores son los adecuados para que se pueda producir café. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ese ejemplo muy específico sobre esa interacción que tienen los árboles que dan sombra a los cafetales, lo que hace que esos cafetales, digamos, que se mantengan en media sombra y eso favorece su crecimiento porque mantienen su humedad y no se, digamos, no se queman tanto, ¿no? Ese tipo de interacción de seres vivos favorece la producción de café. Entonces, eso es el enfoque de esta tablita, pues, cómo es que la altura de esta zona, de estas diferentes zonas en México donde se produce café, es lo ideal para ello. ¿Qué tipo de clima es el ideal para la producción de café? ¿Qué tipo de factores químicos? ¿Cuál es el pH ideal que tiene que tener el suelo para que pueda producir café esa tierra? ¿De acuerdo? Entonces, esto es a lo que queremos llegar, a identificar, sí, cuáles son los factores bióticos y abióticos dentro de sus categorías, pero también identificar cómo todo eso que ya hemos platicado puede ser beneficioso o permite que se pueda cultivar café y bueno, con el cultivo de café vienen muchísimas más cosas, ¿no? Como crecimiento económico, social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna Muy bien. duda? Bueno, entonces eso es lo que nos tiene que importar mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros dependemos del ambiente, pero también dependemos de todo ello para producir nuestros alimentos, para obtener nuestra agua, etcétera, etcétera. Entonces, incluso para construir nuestras casas. Por eso es que es lo que estamos analizando. Ahora lo vamos a hacer también, pero con la región en donde vivimos, que es este estado de Sinaloa. Entiendo que algunos podamos estar en Culiacán, otros a ir viendo la misma tablita, pero lo vamos a ir llenando con información de nuestra región, ¿ok? Vamos a ir investigando, por ejemplo, dentro de los factores climáticos, cuál es la temperatura, vamos también a ver cuál es la altitud, cuál es ese punto que tenemos sobre el nivel del mar, la latitud, etcétera, ¿no? Entonces, así como mismo lo fuimos haciendo con la producción de café, vamos a ver cómo estos factores aquí en Sinaloa son bien diferentes allá por ejemplo, en las zonas de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, en donde se produce café. Acá en Sinaloa es totalmente diferente. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son esas actividades económicas que se dan aquí en Sinaloa, que dependen de los factores ambientales? La agrícola. La agricultura. Agricultura, Ganado. ganadería, minería. Minería muy poco, ¿no? Pesca, Hay, yo hay. creo. hay poca minería, pero hay, sobre todo en Cozalá. La pesca. La pesca también. Ok, entonces todas esas son actividades económicas que de hecho es por las cuales Sinaloa es considerado como un estado muy rico aquí en México, pero pues adivinen, o sea, todos vamos a investigar qué factores son los que determinan que se puedan dar esas actividades económicas, ¿ok? Es decir, qué pH tiene que tener el suelo para que se pueda cultivar pues, diferentes hortalizas, qué temperatura debe de haber. Se han dado cuenta que aquí en Sinaloa no se produce
café a cantidades masivas. No, muy difícil aquí No, producirlo. ¿verdad? No, ¿por qué? Pues porque los factores ambientales no nos los permiten. Son diferentes y nos permiten a lo mejor cultivar tomate, cultivar garbanzo, arroz, hojas verdes, etcétera. Entonces, esos Elotes. elotes y, o sea, una gran cantidad de alimentos que pues dependemos de ellos, aunque no nos gusten, pero muchos de ellos son, o sea, es la base de alimentación de, no nada más de Sinaloa, de muchos lugares, incluso se exporta, ¿no? Aquí en Sinaloa se exporta muchísimo alimento. Bueno, entonces sí queda claro lo que vamos a ir haciendo, lo vamos a llevar de tarea. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ¿Para ok, cuándo, disculpe. profe? Para mañana, ¿ok? O sea, eso se lo van a llevar hoy, lo hacen y mañana lo vamos a retomar. Pero además de esto, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes lo pueden hacer en equipo, lo pueden ponerse de acuerdo con algún compañero o compañera y lo van llenando, ¿ok? Pero el chiste es de que sí lo lean y luego con la ayuda de algún familiar en su casa, de su papá, mamá, tío, abuelo, prima, etcétera, alguien que sea un poquito mayor, ¿sí? Que sea un poquito más adulto, vamos a hacerle una pequeña entrevista sobre el tema. Entre esas preguntas, ustedes les van a platicar primero que nada para qué son esas preguntas, en qué se están basando y van a ustedes obviamente ya haber llenado su cuadro. Ya con su cuadro van a tomar y van a empezar a hacerles preguntas, como cuáles. ¿Cuáles de estos factores edáficos, que ya sabemos que son los que se hacen referencia al suelo, influyen en la actividad económica de la localidad o región en donde vives? Entonces ahí tendrían que además preguntarle y además ustedes ir explicando un poquito qué son los factores edáficos para darse a entender mejor. Y hay otra pregunta que también viene por acá. ¿Cuál o cuáles de ellos, de esos factores geográficos, influyen en la actividad económica de la localidad o región en donde vives? Y les van a pedir a las personas que les apoyen con esta tarea, pues que mencionen y describan cómo influye a alguno de estos factores geográficos en esas actividades económicas. ¿Sí me expliqué? O sea, vamos a hacer el cuadro, lo vamos a llenar, tomando en cuenta pues que el enfoque que estamos tomando de cómo estos factores ambientales permiten el desarrollo económico o alguna actividad económica, ya las mencionamos, y luego vamos a ir a dirigirnos con algún adulto y vamos a complementar nuestra investigación haciéndole esas preguntas, ¿ok? ¿Dudas? No. Bueno, sobre la Ok, cantidad de bueno. Esa es preguntas, la... podemos Mande. poner las que queramos, unas 500. No, las preguntas ya las tienen las pueden ver en mi pantalla. Es el anexo 4A.3. Dentro de su cuadernillo de anexos de Classroom, que está en Classroom, se van a este anexo y empiezan, ustedes lean primero las preguntas y les van explicando a su entrevistado. Entonces, en realidad son 6 incisos. Profe, creo que se le trabó. Se está congelando, creo. Y dentro de esos incisos, bueno, viene... ok, gracias. Me quedé sobre las preguntas. Las preguntas, jóvenes, ya están en su cuadernillo, el de anexos. Ustedes tienen que irse, donde contestaron esa tabla. Déjenme les digo qué anexo es.
Ah, ok. Es el anexo 4A.3. 4A.3. Ahí están esas preguntas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer en libreta? ¿Lo vamos a hacer en computadora? Ustedes elijan si lo quieren teclear. Profe, Mande. ¿a cuántas personas tenemos que entrevistar? Con una persona que entrevisten. O si están ahí sus dos papás o familia ahí, a todos allá agárrenlos y pregúntenles, a ver, para que complementen un poquito más su investigación, su entrevista, ¿ok? Y si les dicen, yo no sé qué es el factor edáfico, yo no sé qué es un factor geográfico, ustedes les van a ir explicando qué es cada cosa, ¿ok? Perfecto. Profe, bien. una pregunta. Mande. ¿Esto también es para mañana o solo lo otro es para mañana? Esto es para mañana, ¿no? Los dos ejercicios son para mañana, los vamos a comentar mañana, vamos a participar en clase y bueno, ya continuaremos con otro tema. O sea, lo vamos a subir a Classroom y aparte vamos a participar. La tarea se les va a contar como participación el día de mañana. O sea, ustedes la hacen hoy, no la van a subir, pero mañana la vamos a revisar y mañana ustedes van a participar y ahí se les va a considerar su participación y bueno, que hicieron su tarea. Ok, dijo que podía ser en equipo, ¿verdad? Sí, puede ser en equipo la tabla, donde van a investigar características de la región sinaloense. Pero ya la entrevista pues ya va a ser particular. ¿Alguna otra duda? Yo no, profe. Yo tampoco ninguna. Profe, yo tengo una duda, Mande. pero no es de la clase, sino que sí tomo lista porque yo entré como 5 minutos tarde por la clase de cálculo, pues. No he tomado lista. De hecho, les quiero pedir que se esperen un poquito para tomar lista. ¿Sí? Ah, ok, Queda un gracias. minuto y se va a salir del Zoom. Ok, entonces conéctense por favor de nuevo para hacer la asistencia. Aguirre Pompa. Pues le podría decir que no sé, profe, por ejemplo, lo de los factores, eso todo, en general, todo eso lo aprendí ahorita. Ok. Gracias, Ana. Es solamente una palabra. Ustedes dicen una palabra que hayan aprendido. ¿Sí? Arredondo Félix. Biotopo. Barrón Lara. Bernal Hidalgo. Reducir. Castaños.
Protozoario. Cuadras Me la ganó, era Moneras. Bueno, Domínguez, Salinidad. Esparza Espinosa, Bióticos. García Moreno, Igual iba a decir factores abióticos. está bien. Gracias. Gastelum Beltrán, Guerra Rocha, Hernández Leiva, Ibarra Pérez, Factores bióticos. Leal Osorio, León Castro, Humberto Carlo, Edáficos. Emanuel Martínez, Monjardín, Edáficos. Núñez Íñiguez, Pérez Zambada, Factores abióticos. Prieto Manjarres, Factores edáficos. Ramos López, Biotopo. Sánchez Padilla, Reproducción tipo K. Sosa Aguilera. Muy bien, Sosa. Sosa Sánchez, Protozoario. Tapia Picos, Los tipos de interacción. Villanueva Ríos, Bañuelos López, Beltrán Sánchez, Briceño Arredondo, Geográficos. Briceño, Biotopo. Burruel García, Factores abióticos. Campos Robles, Campos Salazar, Factores abióticos. Cázares Gallegos, Espinosa Patrón, Biotopo. Igual. Espinosa Verdugo, Flores Aguirre, Biocenosis. Flores Sánchez, Protistas. Me tengo que retirar, tengo una emergencia. adelante. García Uceta, Gómez Ticairos, Orgánica. González Castellum, No Sustentabilidad. me deja activar el micro. Relieve. García Z. muy bien, Bueno, no sé por qué tengo así. gracias. González Martínez, También González Gacero. muy bien. Jacobo Hernández, Comensalismo. Lío Ochoa, Ley González, Mercado Jiménez, Edáficos. Lee González. Ley González. Molina, Mercado Jiménez, Molina Félix, Sustentabilidad. Olivas Obeso, Simbiosis. Quiñones Herrera, Quiñones Araco, Amensalismo. Ramos Barraza,